Dice la palabra del Señor, hermano, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, hermano, escribiendo a la iglesia de Gálatas, le dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Había un problema en ese momento en la iglesia de Galacias, dice: pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero también, perdón, dice, pero después que vinieron se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, dice Pablo, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, dice, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, dice, nadie, dice, será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros, hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y dice Pablo: en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, soy transgresor me hago. Porque yo por la ley, soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo, dice, por mí. Diga, hermano, se entregó por mí. Amén. Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta linda noche, Señor, que nos das. Gracias, Padre, por la lluvia, Señor, que has mandado hoy a este lado de California, Señor. Bendecimos tu presencia, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos hables, Señor, al corazón, Señor. Padre, tú miras, Señor, a cada uno de nosotros todos los días, Señor. Cada día, Señor, de la semana tú estás con nosotros. Tú miras, Señor, nuestro levantar, nuestro acostar, Señor. Tú conoces todo, Señor, de nosotros, Señor. Conoces, Señor, la intensidad o la debilidad con la cual nosotros te amamos, Señor. Tú conoces, Señor, todas las cosas, Padre. Y en esta noche, Señor, a través de tu palabra, Padre, queremos aprender, Señor, a adorarte, a conocerte, Señor, en su totalidad, Señor, y que nosotros podamos ser crucificados juntamente, Señor, contigo, Señor. Queremos identificarnos, Señor, con tu persona, Señor. Y que las personas alrededor de nosotros puedan verte a ti, Señor, en lugar de nosotros, Padre. Es el propósito, Señor, de esta noche, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Bueno, en esta tarde, hermano, he titulado Identidad en Cristo. Esa es la clave de un creyente victorioso, ¿verdad? Identidad en Cristo, clave de un creyente victorioso. Y una de las cosas, hermano, de que Dios, hermano, nos ha salvado a nosotros con un propósito de una misión en esta tierra, pero Dios nos ha regalado, hermano, una promesa de que hay un lugar muy especial en el cielo, hermano, para cada uno de los que hemos creído en Él, ¿verdad? Pero en esta tierra, hermano, mientras nosotros caminamos en esta tierra, hay un reto que nosotros debemos de caminar y de ir venciendo en el camino, ¿verdad? Acuérdese, hermano, que dentro de nosotros hay dos naturalezas. Hay la naturaleza del pecado, ¿sí?, que viene con nosotros por generaciones desde Génesis. Pero también, hermano, hay una herencia, hay una parte de nosotros que ha sido renovada, y
esa parte renovada, hermano, está guardada para Cristo, ¿verdad? Pero Dios, hermano, nos da la salvación, pero nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Él o de alejarnos en Él. En este momento, en esta parte de la escritura, el apóstol Pablo, hermano, está confrontando a los hermanos de Galacia. Dice en una parte, dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Pablo está haciendo una declaración de cuál era su posición delante del conflicto que se estaba llevando a cabo en ese tiempo. Había un problema, hermano, en la iglesia primitiva porque el Señor, hermano, estaba salvando a muchas personas y el Señor estaba salvando a judíos como a no judíos. Entonces había habido una reunión con los apóstoles, donde ellos estaban tratando de resolver este problema porque los judíos que habían sido salvos venían con un contexto de la ley, con un contexto de la religión judía, de la costumbre judía. Pero cuando venían los gentiles a ser salvos, los que eran judíos decían, bueno, ellos bien abrazan el cristianismo, tienen que llevar las ceremonias o las costumbres judías. Y dijeron, no, dice, Pablo defendió dice, no, dice, los judíos no tienen que circuncidarse. Entonces llegaron a ese acuerdo y parece ser que ese fue una decisión con buena intención, pero aquí en esta parte de la escritura, hermano, podemos ver que fue una decisión bien intencionada, pero no fue la más acertada, porque aquí en esta escritura, hermano, surge una consecuencia de la decisión que se tomó en esa reunión. Y dice el apóstol Pablo, dice que Pedro, hermano, que miró a Pedro, que él convivía con los gentiles y se sentaba con los gentiles. Convivía con los gentiles, pero cuando venían los hermanos judíos, él se llenaba de temor y se levantaba y se alejaba de aquellos con los cuales estaba conviviendo. Ese era el problema que estaba tratando Pablo aquí, en esta parte. Y no solamente que Pedro, hermano, estaba haciendo ese mal acto delante del Señor, porque la palabra de Dios dice, hermano, que Dios no tiene acepción de personas, todas son iguales para Dios. Pero sin embargo, los creyentes en ese momento estaban haciendo esa división. Bueno, allá están los gentiles que son salvos y acá estamos nosotros los judíos. Y cuando los gentiles, hermano, o cuando un judío iba y se acercaba con los gentiles que no se circuncidaban, entonces los tachaban de pecadores. Entonces había una división. Parece ser que se trataba de, o más bien se veía que iban a ser dos religiones cristianas y no podía ser eso. Entonces Pablo trata este asunto y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara por la acción equivocada que estaba haciendo Pedro hacia los gentiles, ¿verdad? Porque él se retraía cuando los judíos venían al momento, al lugar, dice. Pero antes dice que viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles. Es lo que está diciendo Pablo. Dice en el 13, dice, y en su simulación, dice, participaban también los otros judíos. O sea que no solamente era Pedro el que estaba cometiendo ese error, sino también los demás otros judíos estaban cometiendo el mismo error. Entonces Pablo dice, no está bien. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, porque el evangelio no era solamente para los judíos o no era solamente para los gentiles. El evangelio, hermano, dice la palabra, dice, por de tal manera Dios amó al mundo. Entonces el evangelio era para todos y todos por igual. Dice en el 16, dice, sabiendo que el hombre, dice, no es justificado por las obras de la ley. Los creyentes judíos todavía estaban atados a las obras. Y dice, no, Pablo dice, no, dice, nosotros somos justificados, dice, somos justificados por la fe en Jesucristo. Nosotros ya no estamos atados a las obras de la ley. Entonces todos debemos de caminar en un mismo sentir. Entonces dice Pablo en el 18, dice, porque si las cosas que destruí, la gente que ya había sido salva y volvía otra vez a las obras de la ley, entonces dice Pablo, dice, si las cosas pero si las cosas que destruí
las mismas vuelvo a edificar, dice, entonces me convierto en un transgresor, me vuelvo un pecador, ¿verdad? Entonces dice Pablo, dice, entonces, porque yo por la ley, dice, soy muerto. Yo a la ley ya he sido muerto totalmente. He muerto porque quiero vivir para Cristo. Y hermanos, este problema que estaba sucediendo en la iglesia de Galacias, era un problema, hermano, de religión y de costumbres, de dos grupos, de los gentiles y los judíos. Y aun cuando nosotros en nuestro contexto no tenemos el problema de que venimos de la religión católica y que venimos arrastrando esa cuestión del catolicismo, pero nosotros, hermano, no tenemos el problema religioso que tenían en ese tiempo la iglesia de Galacia. Pero sí nosotros tenemos, hermano, tenemos el problema de una división de que hemos sido salvos para Cristo, pero posiblemente no estamos simpatizando con una religión, pero sí estamos simpatizando con los tres problemas que el cristiano tiene en la vida. Los problemas, o más bien los enemigos más grandes del cristiano, hermano, tiene que ver con el mundo, con la carne y con el pecado. Y es allí, hermano, donde esta escritura es favorable para que nosotros la pongamos por obra. Pablo, hermano, tomó la decisión y él declaró su posición delante de el problema en la iglesia. Él dijo, con Cristo, dice, con Cristo, yo ya no estoy en la ley, dice, estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado, dice. Tan grande y tan maravillosa fue la obra que Cristo hizo en la vida del apóstol Pablo, que él, hermano, en esa obra maravillosa que hizo Cristo en él se pudo visualizar, se pudo identificar con Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo, dice, yo con Cristo, dice, estoy crucificado. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice. Pablo, hermano, se declara muerto para poder vivir para Cristo. Dice, ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, el cual, dice, reconociendo Pablo, dice, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Ese debe de ser, hermano, el sentir de todo creyente. Reconocer, hermano, reconocer que la obra que Dios hizo en nosotros no es cualquier obra, hermano, que cualquier hombre puede recibir. Es la obra maravillosa de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Por su amor de Dios, hermano, por el amor de Cristo, fue que Él fue a esa cruz del Calvario. Y en esa cruz, hermano, nosotros nos debemos de identificar para poder vivir una vida que podamos llegar a tener victoria sobre el sistema de este mundo. Decía mi hermano Wilson al comenzar, están las cosas cada vez más difíciles. El creyente, hermano, debe de adoptar esta posición que el apóstol Pablo, hermano, habla de declarar cuál es mi posición ante este mundo, cuál es mi posición en cuestión de lo que yo creo de mi fe. Dice Pablo, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Pablo, hermano, dice dos cosas importantes a la iglesia de Galacia. Primeramente dice que nuestra salvación, hermano, ya no es por obras, ya no es por obras. Nuestra salvación, hermano, somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso necesitaba entender la iglesia de Galacias. Y también Pablo, hermano, dice que la solución y que para Pablo la solución no era vivir entre esos dos pensamientos. La iglesia se estaba acostumbrando a vivir los judíos y los gentiles. Y Pablo dice, no podemos vivir en esos dos pensamientos, no podemos estar en esas dos modalidades. Tenemos que tener una mente unida en Cristo. Cristo murió por los gentiles, Cristo murió por los judíos y somos un pueblo. En Cristo, Dios, hermano, Dios ya no tiene diferencia entre judío ni griego. No hay diferencia entre hombre y mujer. Para Dios, hermano, todos somos iguales y no debe de existir esa división. Esto dice Pablo, dice que es un peligro, hermano, porque si nosotros vamos y construimos aquello que nosotros hemos destruido,
el pecado, hermano, que nosotros dejamos en el pasado. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando el Señor los alcanzó. Entramos en un proceso de una nueva vida, de una nueva vida en Cristo. Ya las cosas, hermano, que a nosotros nos deleitaban cuando conocimos al Señor y el Señor empezó a trabajar en nuestras vidas, ya las cosas, hermano, que nos deleitaban, ya no nos deleitaban. Pero puede llegar un momento, hermano, donde empezamos a tener ese doble pensamiento y empezar a regresar hacia atrás, ¿verdad? Por eso Pablo dice, no, dice, si ya destruí las obras que eran en el pasado, dice, si las vuelvo a construir en mi vida, si permito que esas cosas vuelvan a construir en mi vida interior, en mi vida espiritual, dice, entonces yo me convierto en un transgresor de la ley, aun cuando ya hubiera recibido al Señor en mi vida. El creyente, hermano, constantemente debe de luchar contra los tres enemigos que hablamos: el mundo, la carne y el pecado. Y usted sabe de esto, hermano. Usted sabe, no hay mucho que hablar en esto. Vivimos en un sistema, hermano, donde el sistema nos está tratando de alejarnos de Dios. Es un sistema, hermano, que está plantando la falta de fe en el conocimiento de las nuevas generaciones. Eso lo sabemos todos nosotros. El otro enemigo, hermano, es la carne, nuestro propio yo, nuestro ego. Por eso Pablo dice, hermano, dice que dice en su palabra, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Por eso Pablo dice, ya no me conviene vivir en mi propia carne, porque mi carne es egoísta, es egocéntrica, quiere solamente lo que le complace a la carne, y la carne muchas veces, hermano, no está dispuesta para adorar a Dios como debe de serlo. Ahora el pecado, que tiene que ver con la carne. Pero al igual que Pablo, hermano, el cristiano debe de identificarse totalmente con su Dios. Usted mira a un apóstol, hermano, que radicalmente, hermano, dedicó su vida al Señor. Ese es el mismo modelo que como creyentes, hermano, debemos de trabajar a llegar en el mismo nivel, en la misma convicción que Pablo tuvo en su vida. Mi identidad, hermano, ¿con quién me identifico? Mi pregunta sería, ¿con qué usted se identifica más? Solamente por poner un ejemplo, ¿no? Los que se identifican con algún equipo de fútbol o de básquetbol o cualquiera, la gente se identifica tanto en esas cosas, hermano, que llevan su camiseta. Y que si hacen una apuesta de cortarse el pelo a rapa, los que pierden lo hacen. ¿Por qué? Porque se identifican tanto con eso. Nosotros, hermanos, nos identificamos con tantas cosas en la vida, pero muchas veces olvidamos que nuestra verdadera identificación debe de ser con el Señor. Debe de ser con el Señor. Debemos de imaginar cómo caminó Jesús y caminar nosotros como Él. Debemos de pensar cómo actuó Jesús y actuar como Jesús actuó. Debemos de adquirir las características de Jesús, hermano, porque nos estamos identificando con Él. Y esa es la meta de todo creyente. Pablo, hermano, se identificó con Cristo. Pablo dijo, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice, y lo que ahora vivo en esta carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Mientras usted y yo, hermano, no lleguemos a comprender el gran amor que Dios, hermano, ha tenido para nosotros, el amor, hermano, que fue derramado en Cristo, hermano, por la vida de cada uno de nosotros, para nosotros va a ser muy difícil identificarnos con Él. Entre más conocemos a Dios, hermano, entre más conocemos a Jesús y sus características, para nosotros va a ser más sencillo poder acercarnos e identificarnos con la persona de Cristo. Ponga solamente un ejemplo más. Vea usted la vida de un padre y de un niño. Usted ve al padre vestido de cierta manera y el niño quiere vestirse de la manera que se viste su padre. El niño, hermano, ve al padre lo que está haciendo de rasurarse y él también quiere rasurarse y hacer cosas.
El papá camina de diferente, de alguna manera, y el hijo quiere caminar como el papá porque siente admiración por el papá, porque siente esa identificación con su padre. Él quiere ser como su padre. Amén. Y hay algunos que saben de lo que estoy hablando aquí con los niños, ¿verdad? Este pasaje, hermano, donde dice Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Es como una paradoja, lo que dice, una paradoja, hermano. No sé qué me pasa con mi lengua hoy. Una paradoja es una contradicción aparente, ¿verdad? Es, por ejemplo, por tener un ejemplo, es cuando dice un hombre rico en su riqueza es pobre, ¿verdad? Esa es una paradoja, es una contradicción, ¿verdad? Pero aquí, hermano, Pablo nos da una paradoja que vale la pena mirar, hermano. Y dice, ya no vivo yo, dice, y luego dice lo que ahora vivo. Dice que no vive, pero que ahora vivo, ¿verdad? Es interesante eso. Es interesante eso, hermano, porque es la manera, tiene que ver con la manera y la actitud con la que yo vivo mi vida. Yo vivo, pero ya no vivo. ¿Por qué? Porque ya no vivo para mí, porque le estoy dando mi vida al Señor, y yo quiero que la vida del Señor viva en mí. Ese es el sentido que Pablo nos está dando aquí. En Romanos 6:5 dice la palabra, hermano, porque si fuimos plantados, dice, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Luego, dado que nuestra vieja rebeldía e incredulidad murieron con Cristo, en unión con Él en su muerte, el Espíritu nos da vida para caminar con una nueva vida, dice Pablo en Romanos 6:4. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros nos identificamos con Cristo en la cruz, hermano, quedaron todos nuestros pecados, hermano, quedaron todas aquellas cosas que nos separaban de Dios, quedaron clavadas allí, dice Pablo. Ahora, hermano, porque hemos sido crucificados juntamente con Él, tenemos el mismo privilegio que tuvo Cristo de que murió, pero también resucitó. Piénselo de esta manera, hermano, piénselo de esta manera. Cuán maravillosa es esta vida para usted. Pero esta vida no es la principal. Hay una vida mucho más maravillosa que nos está esperando a usted y a nosotros. Cuando nosotros nos identificamos correctamente con nuestro Cristo, con nuestro Señor, nosotros, hermano, estamos asegurando esa bendita resurrección para cuando nosotros partamos de esta tierra, que puede ser muy maravillosa, pero vamos a entrar a una nueva tierra, a un nuevo cielo, hermano, donde no vamos a sufrir. Dice su palabra que no va a haber más llanto ni más dolor. ¿Eso vale la pena, ser crucificados juntamente con Cristo? Vale la pena, hermano, que nuestra carne, hermano, sea crucificada juntamente con Cristo en esa cruz. Vale la pena dejar aquellas cosas que ofenden a Dios en nuestras vidas para poder ganar el premio que es más grande, más sublime y maravilloso. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. Fácil es la lucha de todo creyente. Es la lucha de todo creyente, pero Dios, hermano, al morir en esa cruz, Él abrió la puerta para que usted y yo pudiéramos tener esa posibilidad de tener una esperanza viva. Hablaba el pastor en la mañana de esa esperanza viva que es Cristo Jesús. Esa esperanza, hermano, de una gloria eterna, de vivir una eternidad con el Señor. Si nosotros, hermano, no nos emociona que vamos a vivir una eternidad con el Señor, algo está pasando en nuestra vida de relación con Dios. Si nosotros, hermano, no nos emocionamos y no anhelamos, hermano, vivir una vida para Dios y esperar esa promesa, algo está pasando en nuestra vida de fe. Estamos mirando más, hermano, a este mundo y su sistema, y estamos dejando de ver aquello que es mucho más importante para nosotros. Amén. Dice, con Cristo, dice Pablo, dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Al mirar, hermano, esta frase, hermano, se me venía a la mente cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario aquella tarde, y dice que en un momento dice que expiró su espíritu, murió. Jesús murió. Y estaba alrededor de ellos, hermano. En ese momento sucedieron cosas sobrenaturales.
Dice que hubo temblor, hubo tinieblas en ese momento. Hubo una manifestación sobrenatural en ese momento y estaban los soldados que estaban guardando a Jesús. Y uno de ellos dice, oh, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y posiblemente para este soldado, hermano, hubo un impacto espiritual en la vida de él que cambió la vida para siempre. Inclusive hay una película de este soldado. Pero había más soldados con él. Y estaban mirando al mismo Cristo y en la misma cruz. Y pensaba en esto, hermano, porque muchas veces nosotros estamos viendo también al mismo Cristo, la misma cruz. Estamos viendo y estamos reconociendo que Él es el Hijo de Dios, pero entre la cruz y nosotros hay mucho espacio todavía. Y entre nosotros más nos separemos de la cruz, para nosotros es más cómodo, porque no nos atrevemos a acercarnos a la cruz y subirnos con Cristo y ser crucificados juntamente con Él. Pensaba en mi propia vida espiritual. Pensaba, hermano, en la vida espiritual de mi familia, de mi alrededor, de mi iglesia. ¿En qué posición estamos enfrente de la cruz? Estamos mirando al Jesús crucificado, estamos mirando a la cruz donde Cristo, hermano, murió por nosotros, pero lo estamos viendo a distancia y no nos atrevemos a acercarnos e identificarnos con Él. Porque mucha gente, hermano, yo creo que mucha gente que presenció la crucifixión de Cristo solamente pudo tener un sentido posiblemente hasta de lástima y se alejó de ese lugar y siguió viviendo su vida como siempre. Pero hubo personas, hermano, que se identificaron con aquel crucificado. Se identificaron con aquel hombre que dijo ser Dios y su vida cambió para siempre. Y yo creo, hermano, que ahí están, hermano, todo ese mundo de mártires que dieron su vida por ese crucificado. Mártires, hermano, que lograron identificarse con ese Cristo. Por eso, amados, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, debemos de pensar en nuestra propia vida. ¿Dónde estoy? ¿A qué distancia de la cruz estoy yo? ¿A qué distancia de la cruz estoy yo? Dice Jesús, hermano, en Lucas 9:62, dice, ninguno, dice, que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Como creyentes, hermano, hemos abrazado la fe en Jesucristo, hemos recibido la salvación de Jesucristo, pero debemos de cuidar, dice su palabra, que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces quiere decir, hermano, de que nosotros debemos de enfocarnos en Cristo y que Él sea el todo para nosotros como una realidad. Y no poder mirar atrás, porque dice la palabra que el que mira atrás, que el que mira su vida antigua, dice que no es digno, dice, de pertenecer al reino de los cielos. Por eso, hermano, mi identidad en Cristo es muy importante. Mi identidad en Cristo determina mi manera en la cual yo voy a vivir. Tu identidad, con quién te identificas, es la que va a marcar tus pasos de la manera como vas a vivir en tu vida. ¿Ha visto, hermano, personas que van a los estadios con sus gorras, con sus cosas para la porra, pero van bien armados, que dices, wow, están bien identificados con su equipo? Bueno, hermano, el ejemplo le queda corto, pero todo creyente, hermano, debe de estar bien equipado con Cristo en su vida. Todo creyente. Si nosotros, hermano, nos alejamos de la cruz, vamos a vivir una fe a medias. ¿Y sabe qué, hermano? Pensando esto, vivir una fe a medias trae más sufrimiento que si usted se entrega completamente a los pies del Señor. Hay más dolor, hermano, en una vida a medias. ¿Y cuál sería, hermano, una de las evidencias en mi vida de que he decidido estar comprometido con Cristo? Primeramente, hermano, es la negación en mi vida. Es una de las cosas, hermano, que al hombre, hermano, natural es difícil tratar de negarse a sí mismo porque somos muy individualistas. Nosotros queremos nuestros sueños, nosotros tenemos nuestros propósitos, nosotros queremos hacer lo que nos gustaría hacer.
es algo difícil de desprendernos de lo que nosotros deseamos para que Dios, hermano, entre a nuestras vidas y Él pueda hacer con nosotros lo que Él quiera, que va a ser lo mejor para mí. Lo que Dios quiere para mí es mucho mejor que lo que yo quiero hacer para mí. Por eso mismo, hermano, una de las evidencias es de que estamos rindiendo nuestra vida a Él constantemente. Es un proceso. Estoy rindiendo mis sueños a Él. Estoy rindiendo mis deseos a Él. Estoy trabajando de hacer la voluntad del Padre. Ese es una evidencia de que estoy con Cristo, que estoy caminando en una dirección correcta, la negación de mi vida. Que mi vida, hermano, esté en los anhelos de Dios y no en los míos. Pablo declaró, hermano, que él era un hombre muerto para sí. Yo no sé, posiblemente pudiéramos pensar, ¿acaso Pablo perdió los sueños en su vida? ¿No tenía metas en su vida? No, para Pablo, hermano, Pablo entendió que era mejor tener su vida en Cristo que tener su propia vida en Él. Pablo había caminado, hermano, en la religión. Él tenía deseos de agradar a Dios a su manera, pero era el carácter de él. Pero cuando Cristo vino a Pablo, hermano, Pablo fue un hombre, hermano, que aprendió a amar a las personas, no por su religión, sino por la necesidad que ellos tenían de Dios. Y la necesidad de los hombres por Dios, hermano, fue lo que movió a Pablo a entregar su vida. Eso no surgió de Pablo naturalmente. Eso surgió de la presencia de Dios en la vida de Pablo, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, cuando nos negamos a nuestra propia vida y permitimos que Dios entre a nosotros y que Dios dirija sus deseos en mi persona, hermano, eso le va a dar una real dirección a mi caminar en esta vida. Dice allí, hermano, en Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo, hace una diferenciación en esta frase. Dice, pero los que son de Cristo, o sea que hay personas que no son de Cristo, pero dice, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado, dice, la carne con sus pasiones y con sus deseos. ¿Cuáles son, hermano, los deseos que te mueven todos los días? ¿Cuáles son, hermano, los deseos que solamente, hermano, allí en la intimidad, en tu intimidad, solamente Dios y tú los conoces? ¿Cuáles son esos deseos? ¿Cuáles son, hermano? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Son pasiones, hermano, correctas o son pasiones incorrectas? Dice Pablo, no hay otra, dice, todo aquel que es de Cristo ha crucificado sus pasiones y sus deseos. Ha crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ese es el caminar del cristiano. Aún, hermano, en el bautismo. El bautismo, hermano, tiene un significado muy hermoso y muy maravilloso. Cuando nosotros, hermano, vamos a las aguas bautismales, es una declaración pública de que estoy muriendo para mí y estoy surgiendo para vivir para Cristo. Dios, hermano, quiere todo de nosotros. Así como nosotros deseamos todo de Dios, Él quiere todo de nosotros. Él quiere, hermano, Dios, hermano, quiere eliminar todo sentido, hermano, del viejo hombre en nuestras vidas. El propósito de Dios, hermano, es salvarnos y salvarnos completos. Entonces, hermano, mi vida está tan identificada en los planes de Dios en lugar de los planes propios. Ahora, hermano, esto es complicado en nuestra sociedad, amén. Porque todos queremos y deseamos muchas cosas, hermano, de este mundo. Todos deseamos muchísimas cosas. Pero, ¿qué acaso yo me pregunto continuamente esto? Cuando yo empiezo a desear cosas que hay de este mundo que me darían seguridad si las obtuviera, que me darían un cierto estado de bienestar, ¿acaso Dios no puede suplir mejores cosas en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué acaso Dios, hermano, no tiene mejores tesoros y mejores cosas, hermano, que nos llenarían de gozo más de lo que nosotros podemos perseguir en esta vida? Yo creo, hermano, en esta vida, hermano, yo creo que Dios le ha dado a personas capacidades aún para hacer riquezas,
aún para tener cosas. Pero nuestro objetivo, hermano, no es lo que está en esta tierra. Nuestro objetivo debe de ser lo que vamos a ganar para el cielo, ¿verdad? Nuestro objetivo, hermano, en esta tierra es ganar personas para Dios, ¿verdad? Hacer la voluntad del Padre. Por eso, hermano, es necesario que nosotros nos identificamos con el Creador. Si usted y yo no logramos identificarnos con nuestro Creador en esta vida, hermano, entonces tenemos una vida llena de fracaso. Tenemos una vida llena de fracaso. En 1 de Corintios 11:1, hermano, el apóstol Pablo dice: ser imitadores de mí. Dice: imítenme a mí. Yo no sé cuántos de nosotros, hermano, podemos decir con tanta libertad, decir: imítenme a mí. Hey, Mario, imítame a mí, Mario, mira. O Rafa, imítame a mí. Yo no sé. Pero el apóstol Pablo dice: imíteme a mí, dice, como yo imito a Cristo. Para Pablo, hermano, su mejor modelo era el Señor Jesús. ¿Sí? Pablo, hermano, sabía en dónde estaba parado. El apóstol Pablo, hermano, sabía su identidad y sabía su propósito de ello. Y el mejor ejemplo, hermano, viene de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo, hermano, es la base de nuestro mejor modelo. ¿Qué característica? Dice, Cristo es la base de nuestro modelo. Pero ¿qué características nosotros podemos ver en nuestro Señor Jesucristo? Si algo, hermano, nosotros podemos ver y es digno de imitar, hermano, en nuestro Señor Jesucristo, es la humildad. La humildad. Diga conmigo, hermano, humildad. Cristo, hermano, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para Él, hermano, la humildad fue una característica sobresaliente en Él. Jesús, hermano, siendo un varón perfecto, hermano, siendo el Hijo de Dios, el Mesías prometido, mantuvo una actitud honesta y sencilla. Con ninguno se mostró superior o irrespetuoso. Supo darle su lugar a cada uno sin dejar a un lado quién es Él. Jesús se enojó, sí se enojó, pero no se enojó injustamente. Pero fue humilde. Él mostró su ser superior en su humildad. En Mateo 11:29, hermanos, dice Jesús, dice: llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprender de mí, que soy manso, dice, y humilde de corazón. Dice: y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Lo que Jesús está diciendo: sean como yo y van a encontrar descanso. Imítenme a mí, dice, y van a encontrar descanso, dice. También, hermano, otra característica en Jesús, hermano, fue su amor. Jesús, hermano, nunca, hermano, se midió en revelar su amor a las personas. Ya sea cuando se acercó a la gente, que cuando tomaba en cuenta o haciendo milagros. Jesús, hermano, derramó su amor no solamente a toda la humanidad en su sacrificio, pero en su caminar sobre esta tierra. Jesús, hermano, se caracterizó por el amor a todas las personas. Él se caracterizó por suplir las necesidades de aquellas personas en sanidades. Levantó, hermano, a cojos, hermano. Él sanó a ciegos. Pero fue su amor el que lo movió a hacer esto. En Mateo 9:36, hermano, dice que Él veía las multitudes, dice, y sentía compasión, dice, por esas multitudes. Porque dice que estaban desamparados y dice que estaban dispersos como ovejas que no tenían pastor. Jesús, hermano, tenía su característica de amor. El amor, hermano, y la humildad es digno de imitar en Jesús. ¿No le parece? También, hermano, una característica importante que debemos de resaltar en Jesús es su santidad. Su santidad, hermano, no se refiere a un sentido místico, hermano. Algo que no se puede lograr en esta tierra, ¿verdad? Su santidad no se refiere a un sentido místico, o astral o compleja, para nada. Jesús solamente, hermano, respetó las leyes del Padre. Eso es santidad. Respetar las leyes del Padre. Dice: y llevó una vida con valores y una ética bíblica. Eso es digno de imitar en Jesús. Eso es, hermano, identificarnos con Cristo en su cruz. Es imitarlo a Él, tratar de vivir como Él vivió.
En primera de Pedro, hermano, dice que él, hermano, hablando de Cristo, el cual no pecó, dice, ni se halló engaño, dice, en su boca. Jesús, hermano, fue íntegro en toda su manera de vivir. Es digno. Cuando nosotros nos identificamos con Jesús, hermano, nosotros debemos de identificarnos, debemos de imitar quién es Jesús. Y también otra característica es su sabiduría, ¿verdad? El libro de Proverbios, hermano, en el capítulo 8, si usted lo lee, es la imagen de Jesucristo. Él es la sabiduría que habla Proverbios 8. Dice, su vasto conocimiento fue mostrado a lo largo de sus enseñanzas. La gente se sorprendía de la sabiduría que tenía Jesús. Mostró sus valores mostró valores que aún se enseñan hasta la fecha. Dice, tengo todo esto gracias a un conocimiento perfecto de la palabra de Dios. Acuérdese, hermano, de que la palabra de Dios dice que cuando Jesús era niño, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba en sabiduría, ¿verdad? Dios, hermano, Jesús en su humanidad, Él creció en sabiduría, así como nosotros podemos crecer en sabiduría. La sabiduría también es una característica de Jesús que es digna de imitar. Y muy importante, hermano, una característica que tenía Jesús, que Él tenía una comunión con su Padre como nosotros debemos de tenerla. Dice que Jesús, siendo Dios mismo, consideraba lo más importante y era mantener un tiempo de comunión con su Padre, por lo cual dedicaba un tiempo para apartarse y tener un momento de intimidad y de comunión con Él. Eso es identificarnos con Dios. Dice que Él se separaba a lugares desiertos y oraba, Jesús. Por eso Pablo, hermano, dice, ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El propósito es que mi yo desaparezca y solamente puedan ver a Cristo en mí. Que vean ese nuevo yo que hay en mí. No podemos vivir, hermano, y pasar el tiempo y que las personas que no nos han visto que vean a la misma persona. No, tiene que ver una diferencia en un creyente. Tiene que ver una diferencia en un creyente. La gente debe de ver ese cambio evidente en ti. Debe de mirar, hermano, una persona íntegra, una persona que irradie amor, que irradie, hermano, que sea sabio en su manera de hablar, ¿verdad? Que dejemos las malas palabras en nuestras vidas. No puede haber un creyente, hermano, diciendo malas palabras. No puede haber un creyente, hermano, dando rienda suelta a sus deseos, ¿verdad? Debe de haber un cambio interno que sea evidente en nuestro lado externo. No desperdiciemos, amados, nuestras vidas, porque cuando nosotros desperdiciamos esa vida que Cristo está en nosotros, desperdiciamos la vida de Cristo en nosotros. No desperdiciemos, hermano, no desperdiciemos nuestras vidas. Busquemos, hermano, parecernos cada vez a Jesús. Podemos ver, hermano, las características de Jesús en los evangelios. Podemos ver a un hombre que caminó con amor, que hizo milagros y que en todo ello es el Hijo de Dios, ¿verdad? Podemos parecernos más a Jesús si nosotros nos atrevemos a tener la convicción de que solamente en Cristo podemos vivir y tener victoria en nuestras vidas. ¿Está todavía conmigo? ¿Cómo vivimos, hermano, esta nueva identidad? ¿Cómo vivimos? Y esa es la última parte. ¿Cómo vivimos, hermano, nuestra identidad? ¿Cómo podemos vivir de no a mi yo y sí a mi Cristo en mí? ¿Cómo podemos hacerlo? Allí, hermano, en el libro de Gálatas, el versículo que leímos, Pablo dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Esa es la acción, esa es la transferencia que Pablo está haciendo en su vida. Pero dice, ahora dice la vida, pero ahora dice, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo usted y yo podemos vivir, hermano, en una nueva identidad, viviendo victoriosos? Precisamente Pablo nos dice, hermano, que lo podemos vivir solamente en nuestra fe, alimentando nuestra fe. La fe, hermano, es
Es lo valioso que Dios nos ha puesto, un regalo valioso para que nosotros podamos alimentar nuestra fe. Cuando nosotros alimentamos nuestra fe, entonces nuestro conocimiento de Dios crece y nos podemos identificar con Él. Identifícate con Él. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No podemos dejar al lado, hermano, nuestra disciplina en la vida de leer la palabra de Dios, de orar al Señor, porque es allí donde nuestra fe, hermano, sostiene esta identidad en nosotros. Nos hace diferentes a las demás personas. Dice la apropiación, hermano, consciente, es algo que yo me apropio conscientemente de una vida, hermano, que estoy confiando solamente en Cristo, que estoy confiando en Él. En Romanos, hermano, capítulo 7, dice la palabra, dice que así también dice vosotros, dice nosotros, dice, hermanos míos, dice Pablo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas, dice, de otro. Ya no pertenecemos al enemigo, somos de otro, dice Pablo. Dice, del que resucitó, dice, de los muertos, a Él pertenecemos a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros y llevaban frutos para muerte. Recuerde de su pasada manera de vivir. Llevaba frutos para muerte, pero ahora pertenecemos a otro y debemos de llevar frutos para Dios. Pero ahora, dice Pablo, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El Espíritu Santo, hermano, es la persona que nos va a poder ayudar a identificarnos en este tiempo con el Señor. Es el Espíritu Santo. Ahora, hermano, el Espíritu Santo es la clave para poder vivir una vida victoriosa. Los discípulos, hermano, tuvieron el privilegio de poder caminar con Jesús en esta tierra. Nosotros, hermanos, solamente caminamos, nosotros en este tiempo caminamos con Jesús por fe, por fe, por fe. Fe, hermano, no es una cosa ilusoria en la mente, no es un estado mental solamente. Es un creer realmente que Dios es nuestro Dios y Dios está caminando con nosotros. Esa es la clave para nosotros, hacernos amigos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, hermano, no esté solamente en un lugar relegado porque nosotros no hemos sabido conectarnos con Él. El Espíritu Santo está allí para nosotros. Él está, dice su palabra, que nos anhela tener esa comunión para con nosotros. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Debemos, hermano, de avivar el Espíritu Santo cerca de nosotros. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser agradable para que el Espíritu Santo en mi vida pueda acercarse y pueda guiarme en este tiempo de turbulencia en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, están pasando por un mal momento en este tiempo de la vida. Yo no sé qué es lo que a ti te hace venir a escuchar la palabra de Dios. Posiblemente, hermano, estás buscando una palabra de Dios para que te ayude a salir adelante en la situación que estás pasando. Pero identifícate con Dios, identifícate con Cristo. Busca a Cristo en tu vida, busca seguir los pasos de Cristo. No es una religión. La gente lo mira como si fuera algo religioso. No lo es así. No lo es así, porque nosotros debemos de buscar a Cristo con un corazón sincero, con un corazón, hermano, con un corazón lleno de necesidad. El religioso, hermano, es aquel que dice y no hace. Jesús lo decía a sus discípulos. Hagan lo que dicen los fariseos, pero hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Ese es un religioso. Pero nosotros, hermano, debemos de buscar a Dios con un corazón sincero, ¿verdad? Y empezar a caminar en una nueva etapa en nuestras vidas con Cristo. Ese es el mejor negocio, hermano, que podemos tener en esta tierra. Es la mejor decisión que podemos hacer. Buscar constantemente identificarnos con Dios. Nuestro yo, hermano, es creado por el Espíritu a través de la fe. Mi identidad. El Espíritu Santo, hermano, me fortalece mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo me está afirmando esa identidad en mí.
No desperdicies, amado, tu vida. Déjame decirte esto, no desperdicies tu vida. Dios, hermano, Dios dice su palabra, buscarlo, dice, mientras pueda ser hallado. Y hoy es el día, amado, que podemos nosotros venir delante del Señor y pedirle que nos ayude a identificarnos con Él. Amén. Cuando desperdicias tu vida, hermano, recuerda esto. Cuando desperdicias tu vida, desperdicias la imagen de Cristo en ti. Amén. Así es que yo no sé cuál es tu necesidad en esta tarde y cuál sería tu petición, hermano, con respecto a la escritura que has escuchado. Yo quisiera que te pongas de pie y vamos a orar para darle honra al Señor, para pedirle al Señor, hermano, que en su gran misericordia, en su gran misericordia, Él nos ayude, hermano, a identificarnos con nuestro Cristo. Amén. Yo quiero que, antes de orar, hermano, yo quiero que recuerdes que identificarte con Cristo no tiene que ver nada con las personas que están a tu alrededor. No tiene que ver con tus familiares, no tiene que ver con tus compañeros de trabajo, tiene que ver solamente contigo. Es solamente Cristo y tu persona. Cada uno de nosotros, hermano, el día de mañana vamos a hacer actividades diferentes, pero el mismo Cristo que quiere mejorar nuestras vidas es el mismo y Él está aquí en este lugar.